¿Por qué perdiste el interés en tus hobbies después de despertar? Épico y escalofriante. En un amanecer cualquiera, con el sol asomándose entre las nubes y un viento suave acariciando las calles, Clara se despertó de un profundo sueño. Abrió los ojos y, por un momento, sintió que todo estaba en orden. Pero en un parpadeo, la realidad la golpeó. Su viejo estudio, lleno de pinceles y lienzos, estaba cubierto de polvo. Un silencio extraño, pesado, ocupaba el espacio. ¿Cómo había podido dejar que todo eso se marchitara? Ella siempre había sido una artista apasionada, sumergida en colores vivos y sueños, pero ahora, la mirada que se reflejaba en el espejo era la de una extraña. Todo había cambiado. No era solo el estudio lo que parecía muerto, era su alma. Mientras paseaba por su casa, cada rincón parecía gritar su abandono. Los recuerdos de risas y creatividad se desvanecían como humo. ¿Qué me pasó?, se preguntó. Nadie estaba allí para contestar, solo el eco de su propia voz, un eco desgarrador. Al abrir la puerta, la brisa la envolvió, trayendo consigo una mezcla de aromas olvidados, café recién hecho, y algo más. Un susurro en el aire, como si las paredes le contaran secretos que no estaba lista para escuchar, pero eso no era todo. En el camino hacia la cocina, a su lado, una sombra pasajera cruzó su vista. Clara se detuvo. Un escalofrío la recorrió. ¿Fue su imaginación o había algo más en la casa? Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. El suelo estaba revuelto, como si algo hubiera salido o entrado. Sus manos temblaban. Clara no podía ponerlo en palabras, pero sentía una fuerza opresiva que la mantenía atrapada en su propio hogar, y eso la asustaba profundamente. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. De repente, un sonido sordo resonó en la habitación de al lado. Era un golpeteo, como si alguien, o algo, estuviera intentando despertarla de un trance. La curiosidad la llevó a caminar lentamente, cada paso cargado de temor. Las luces parpadearon, y el aire se tornó pesado, casi como si la casa contenía la respiración. Lo que pronto descubriría podría cambiar todo lo que creía saber sobre sí misma. Pero, ¿estaba lista para afrontar lo que la esperaba detrás de aquella puerta cerrada? ¿Tendría valor para desenterrar la razón detrás de su extraño estado? Clara respiró hondo, sintiendo el nudo en su garganta mientras avanzaba hacia la puerta entreabierta. No había vuelta atrás, la curiosidad y el miedo se entrelazaban en su pecho como serpientes enredadas, listas para atacar. Con una mano temblorosa, empujó la puerta y se adentró en la oscuridad de aquella habitación que había olvidado. El aire aquí era aún más denso, como si las sombras se hubieran hecho más profundas. El espacio estaba iluminado apenas por la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas descoloridas. A medida que sus ojos se acostumbraban, algo brilló en el suelo, un objeto reflejando fragmentos de luz. Clara se agachó, y su corazón se detuvo al reconocerlo. Era un viejo broche que había pertenecido a su abuela, una extraña herencia familiar que había estado perdida durante años. Como había terminado aquí, en esta habitación olvidada, cuando lo levantó, un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, la atmósfera pesada se volvió electrificada, como si el tiempo mismo hubiera decidido reactivarse. Recuerdos del pasado comenzaron a aflorar, risas en la cocina, tardes de pintura en el jardín, murmullos familiares que siempre parecieron eternos. Pero esos ecos se desvanecían rápidamente, sustituidos por la inquietante presencia que la rodeaba. Mientras examinaba el broche, un estallido de ruidos la sacó de sus pensamientos. Algo golpeaba la pared más allá de la habitación, reviviendo la sensación de peligro que había sentido anteriormente. ¿Está alguien ahí?, preguntó, su voz resonando en el vacío. No hubo respuesta, solo un silencio sepulcral,
como si la casa aguardara su siguiente movimiento. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, Clara se dirigió hacia el sonido. Con cada paso, el aire se volvía más tenso, apretando su pecho y haciendo que su piel se erizara. Al llegar a la pared, sus dedos rozaron un lugar frío. Fue entonces que escuchó un susurro, uno que no provenía de su mente. «Ayúdanos», resonó por el pasillo, como si una voz espectral suplicara socorro. Clara dio un paso atrás, asustada. ¿A quién o qué podía ayudar? ¿Qué era lo que había dejado atrás en su vida? Los ecos de ese grito se multiplicaron, resonando en las cavidades de su mente. Clara sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, lo sabía con certeza, tenía que descubrir la verdad. Necesitaba confrontar sus propios demonios y el misterio que había envuelto su vida desde el despertar. Avanzó un paso más hacia la esquina de la habitación cuando un golpe resonó con fuerza desde el exterior. La ventana estalló y fragmentos de vidrio volaron por la habitación. Clara se cubrió la cara con un brazo, y cuando la niebla de terror se disipó, vio una figura oscura proyectada contra la luz del jardín. Allí, justo frente a ella, se alzaba una sombra que parecía estar esperando, pero ¿cuál sería su propósito en este juego macabro? Desesperada, Clara sintió que su corazón latía con fuerza desmedida. «¿Quién eres?», gritó, su voz temblorosa pero decidida, mientras la figura se acercaba lentamente. Pero la respuesta que esperaba nunca llegó, y un nuevo eco sonó en su cabeza: «No te vayas». Los latidos en su pecho resonaban más intensamente. Clara daría lo que fuera por entender lo que ocurría, pero en el fondo sabía que nada se compararía con la verdad que estaba a punto de descubrir. El futuro era incierto, y Clara no sabía si estaba lista para afrontar lo que la sombra traía consigo. La oscuridad se cernía sobre ella, y la pregunta que la atormentaba se hacía más clara: ¿podría realmente enfrentar su pasado y recuperar lo que había perdido, o había sellado su destino al despertar en este mundo desconocido? La tensión se intensificó, y así, la puerta se cerró tras ella dejándola a merced de lo desconocido. Clara sintió que el tiempo se detenía mientras la figura se acercaba, proyectando una sombra larga y distorsionada que bailaba en la pared. La atención en su rostro se tornó en una mezcla de desafío y miedo. Las palabras que había gritado flotaron en el aire, pero no encontraron respuesta. Sin embargo, la sombra, en lugar de desvanecerse, pareció cobrar vida, girando y contorsionándose como si estuviera formada por el mismo aire que la rodeaba. ¿Vas a quedarte ahí paralizada?, susurró la voz, esta vez más clara, saliendo de la sombra como un murmullo profundo. «Nos necesitas». Una presión abrumadora se instaló en su pecho. El eco de «no te vayas» reverberaba en su mente, amenazando con arrastrarla a un abismo de recuerdos olvidados y emociones reprimidas. Clara, apretando el broche contra su pecho, sintió que el metal se calentaba, como si respondiera a la carga emocional del ambiente. El patio estaba bañado de luces tenues, y la figura, ahora más cercana, adquirió formas más definidas. La cara se ocultaba entre pliegues de oscuridad, pero los ojos brillaban con una intensidad inquietante. Era un rostro familiar, uno que había olvidado por completo. Su corazón dio un vuelco. «Abuela», murmuró, el nombre saliendo como un aliento entrecortado. La sombra se hizo más grande y comenzó a asentir. «He estado aquí, Clara, siempre he estado aquí, esperando que vuelvas». La incredulidad se apoderó de ella. ¿Cómo podía ser posible? Las historias de su infancia, aquellas sobre espíritus y el más allá que su abuela solía contarle, emergieron como una tormenta de viejos recuerdos. Clara trató de alejarse, pero la atmósfera se volvió densa, como si las paredes se acercaran a ella. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste?». La desesperación y la ira se entrelazaban, queriendo romper el hechizo que la mantenía cautiva. La sombra pareció sonreír, un gesto que, aunque desprovisto de forma, transmitía una profunda tristeza. «No quería que el miedo te atrapara. Tenías que encontrar tu camino, enfrentar la oscuridad por ti misma. ¿Te dejé libre para que pudieras ser fuerte? ¿Al dejarme sola?». Clara gritó, sintiendo que su voz atravesaba una capa de polvo y tristeza acumulada. En esos momentos de revuelta emocional, la luz de la ventana parpadeó, como si la casa respondiera a su ira.
Debes recordar por qué perdiste tu esencia. La oscuridad no es solo miedo, es también la puerta a tu verdadero poder, dijo la figura con un tono hondo, resonando dentro de Clara como una campana, con un golpe ensordecedor. La puerta que había dejado entreabierta crujió y se cerró abruptamente. Clara, paralizada por la sorpresa, comprendió que estaba atrapada. No había retorno ahora, la única manera de salir era enfrentando estos antiguos fantasmas. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz temblorosa, resignándose a una verdad que la atormentaba, pero que también prometía liberarla. La figura se movió un poco más hacia adelante, con un aire de determinación. Necesitas desenterrar lo que has olvidado. La verdad está en los recuerdos, en la tristeza y la alegría. Aquí, en esta casa hay más de lo que parece. Más allá de mis palabras, hay secretos que solo tú puedes descubrir. A medida que esas palabras se asentaban en su mente, la habitación pareció cobrar vida. Las sombras comenzaron a moverse de forma inquietante, y Clara sintió que la energía fluctuaba a su alrededor. La tensión era implacable, y una oleada de pánico la recorrió. ¿Qué secretos escondía aquella casa, y que elegiría revelar en el precipicio de su antigua vida? Justo cuando el aire parecía espesar, Clara decidió: está bien. Lo haré. No puedo dejar que el pasado me consuma, necesito recordar. Pero, al hablar, una corriente oscura surgió en la habitación, envuelta en gritos y susurros ininteligibles. Clara sintió que sus pies se movían solos, guiándola hacia un rincón oscuro de la habitación donde un viejo baúl aguardaba, lleno de promesas y temores. Cada paso que daba estaba impregnado de miedo e incertidumbre, y el suspense la abrazaba como un viejo amigo. Sin saber qué comportaba el abrir ese baúl, un grito aéreo dejó escapar su boca: ¿qué hay dentro de ti? Su mano temblando se acercó al cerrojo, y lo que sucedió después podría cambiar su destino para siempre o condenarla en la oscuridad. El cerrojo del baúl chocó con un sonido sordo, como un eco sepulcral que resonó en la habitación. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras levantaba la tapa, apenas entreabriéndola. Un humo gris oscuro comenzó a emanar del interior, danzando como dos almas perdidas en la penumbra. La luz de las velas tembló, proyectando sombras aún más olvidadas en las paredes. Respirando hondo, Clara se animó a abrirlo más. Dentro, entre trozos de tela desvanecidos y objetos que parecían habitar otro tiempo, había una pequeña caja, cubierta de polvo. Su corazón latía con fuerza, como un tambor guerrero que la preparaba para la batalla. Con manos temblorosas, tomó la caja. La superficie era fría y rugosa, un contraste con el calor de su propio cuerpo. ¿Qué me escondes?, murmuró, con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Mientras flotaba el polvo, las imágenes comenzaron a despejarse en su mente: risas, juegos de childhood, el eco de voz de su abuela contando cuentos a la luz de la chimenea. Un ruido sordo resonó en la habitación y el aire se volvió helado. Las sombras se agitaron, buscando el refugio de la noche. Clara susurró la voz de la figura en la oscuridad, resonando como un eco distante: debemos apurarnos. La caja se sintió pesada en sus manos. Clara tomó aire para calmar su creciente inquietud y, con un gesto decidido, la abrió. Dentro, encontró un medallón antiguo, elaborado con intrincados detalles que brillaban con una luz propia, como si tuviera vida. Sin embargo, sus ojos no pudieron ignorar un papel enrollado que yacía en el fondo. Con un nudo en la garganta, lo sacó y, al desplegarlo, una oleada de recuerdos golpeó su mente. Palabras llenas de amor y desesperación se presentaron ante ella, escritas con una caligrafía que reconocía. Era una carta de su abuela. Mi querida Clara, comenzaba, si lees esto, significa que la oscuridad ha llamado a tu puerta de nuevo. Tienes el poder dentro de ti para enfrentarla, pero atención, tu pasado tiene garras que podrían atraparte. Cada palabra parecía electrificar su piel, llenándola de un miedo renovado. Recordó la advertencia de su abuela sobre las sombras: nunca habían sido solo historias para asustarla, había algo más, algo tangible. Clara, sintiendo que el aire se espesaba, siguió leyendo frenéticamente. La clave está en el viejo retrato oculto en el desván. No lo busques hasta que sientas que el tiempo se ha detenido, solo entonces podrás comprender lo que has de enfrentar. Clara levantó la vista del papel, sus ojos se encontraron con la figura que la observaba,
ahora con un brillo más intenso en los ojos. ¿El retrato?, preguntó, su voz apenas un susurro, consciente de que cada palabra contaba. Sí, Clara. Es el primer paso. Sin él, el pasado seguirá persiguiéndote y enfrentar la oscuridad será imposible. La sombra parecía moverse más cerca, pero aún era un eco distante de la figura que una vez había amado. Sin perder un segundo, Clara guardó el medallón en su bolso. ¿Dónde está el desván? La firmeza de su voz la sorprendió, pero la valentía comenzaba a florecer en su interior. Al final del pasillo, detrás de la puerta que hace tiempo no abriste. Ahí encontrarás más de lo que imaginas. La tensión en la habitación se palpaba, como un hilo tirante a punto de romperse. Clara avanzó, sintiendo que cada paso era un acto de rebelión contra el encadenamiento de su pasado. La figura la seguía, proyectando una sombra más grande y más oscura que antes. Cuando llegó a la escalera que conducía al desván, una risa escalofriante resonó a su alrededor, un ruido estridente que no provenía de ningún lugar específico. Clara se detuvo, con el corazón en la boca. ¿Qué es eso?, cuestionó, mirando a su alrededor, pero la figura permaneció en silencio, como si supiera más de lo que decía. Inconscientemente, su mano buscó la puerta del desván, colocando su palma fría sobre la madera desgastada. Un último aliento de aire la envolvió mientras se preparaba para el próximo paso. Pero, en el fondo, una pregunta inquietante reverberaba en su mente. Realmente estaba lista para descubrir lo que había en el desván o lo que ello podría desatar. Justo antes de abrir la puerta, un intenso frío la envolvió y una sombra monstruosa apareció detrás de ella, una manifestación de sus propios miedos. No puedes huir de lo que eres, resonó la voz oscura, llevándola al borde de la desesperación. Con un grito que resonó en su propia mente, Clara apretó un par de veces el medallón y se obligó a abrir la puerta del desván justo cuando un grito desgarrador salió del fondo de sus recuerdos, el mismo grito que había marcado su vida para siempre. En ese momento, una revelación oscura pareció ocurrir, y Clara supo que la verdad la esperaba, más allá de las sombras y los secretos. ¿Pero cuánto estaría dispuesta a sacrificar para obtenerla? Las bisagras de la puerta chirriaron con un lamento que parecía un eco de las almas atrapadas en el olvido. Clara se asomó al desván, el aire olía a humedad y polvo, y la penumbra reinante era casi palpable. Una escalera de madera crujía bajo su peso, cada paso resonando como un latido en el silencio. Las sombras se retorcían a su alrededor, parecían susurrar secretos de épocas pasadas. Lentamente, sus ojos se adaptaron a la oscuridad, y pudo distinguir siluetas de objetos olvidados. Una mesa baldía, cajas apiladas cubiertas de telarañas y, al fondo, un gran retrato cubierto por una lona polvorienta. El corazón de Clara se aceleró. ¿Sería ese el retrato que su abuela mencionó? Sintió el medallón en su bolsillo, caliente contra su piel, como si la guiara. Clara, la voz detrás de ella era un susurro casi imperceptible, pero el terror inundó su pecho. No lo toques aún, era la figura, flotando, pero más definida, como si estuviera intentando advertirle. Sin embargo, su curiosidad la empujaba hacia adelante, como un imán irresistiblemente poderoso. Desenfundando la mano, Clara se acercó al retrato, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. Levantó la lona con un gesto decidido y, al hacerlo, fue como descubrir un espejo del pasado. El rostro del hombre en la imagen era duro, con ojos oscuros que parecían mirar directamente a su alma. La misma intensidad que había observado en la figura que la había guiado. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta, incapaz de apartar la vista de esos ojos penetrantes. Soy parte de tu historia, Clara, dijo la figura, ahora justo a su lado. Pero hay verdades que no estás lista para ver. Ese retrato guarda un poder que podría destruirte. ¿Destruirme? ¿Por qué? Clara sintió que su valentía se escurría como arena entre sus dedos. La presión de la verdad parecía aplastarla, y la risa escalofriante resonó de nuevo, pero esta vez era más fuerte, más cercana, como un lamento de seres que clamaban por liberación. Todo está conectado. Tu propia luz y oscuridad. ¿Recuerda lo que leíste en la carta? La figura hizo una pausa, y Clara sintió el aire volverse álgido a su alrededor. A veces, ver es un regalo pero también es una maldición.
Con el corazón latiendo desbocado, Clara desistió de tocar el retrato. Pero el eco de su pasado ya estaba dentro de ella, y el miedo se convertía en una estrangulada mezcla de desesperación y determinación. Lo que había dejado atrás no estaba dispuesto a ser olvidado sin lucha. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz quebrándose. Las palabras salieron con más fuerza de lo que había anticipado, como si hubiera reclamado su destino. Debes buscar la verdad. Las sombras nunca se desvanecerán si no entiendes de dónde provienen, respondió, y con cada palabra, la figura parecía hacerse más tangible. Clara sintió que el medallón hirviente la llamaba. ¿Qué hay en él? ¿Qué puede hacer por mí? Se atrevió a preguntar, pero en su interior, sabía que cada respuesta era una doble espada. Tu conexión con él es más profunda de lo que imaginas. Debes decidir, ¿lo usarás para confrontar tu herencia o para huir de ella? La voz se desvaneció en un murmullo, y Clara sintió que su elección estaba más cerca de lo que quería aceptar. Con un nuevo sentido de propósito, Clara miró de nuevo hacia el retrato. Era más que un simple lienzo, era el portal a la historia familiar que había sido enterrada. Y en su búsqueda por la verdad, el precio era cada vez más claro. Sin embargo, al alejarse del retrato, un fuerte golpe resonó en el suelo, como si algo hubiera caído detrás de ella. Clara se giró, y su corazón se detuvo al ver un objeto brillante, oculto entre las sombras, que parecía llamarla, pero lo que realmente arrojaba luz sobre este misterio era un nombre grabado en él, uno que estaba prohibido mencionar. No, gritó en su mente, mientras una marea oscura la rodeaba nuevamente. ¿Era el momento? ¿Se atrevía a desentrañar su propio legado, o el pasado reclamaría lo que creía pertenecerle? La verdad danzaba justo frente a ella, pero, ¿podría soportar lo que encontraría? El ruido seco que había producido el objeto al caer resonó como un claro presagio. Clara sintió cada fibra de su ser vibrar ante la posibilidad de descubrir lo que se escondía tras la penumbra. Se acercó, sus pasos inseguros pero decididos, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en el pecho. La luz tenue del rincón reveló un pequeño espejo, decorado con un intrincado marco dorado que parecía temblar ante la oscuridad. Al alzarlo, el reflejo que devolvió no era solo el de su rostro asustado, sino algo más, una figura en el fondo, un destello de imágenes fugaces que danzaban ante sus ojos, una mujer, su abuela, en el mismo desván, mirando fijamente un medallón. No puede ser, exclamó Clara, sintiendo un frío recorriendo su espalda. La figura de su abuela sonreía levemente, pero en su mirada había un abismo de tristeza que la estrujaba por dentro. Abuela, ¿qué escondes? Pero el espejo de inmediato se oscureció, como la sombra de un recuerdo reprimido, y Clara sintió que su mente se llenaba de voces, murmullos apagados que parecían advertirle de un peligro inminente. Podía sentir la tensión aumentar. La figura a su lado estaba ahora más definida, pero su rostro estaba envuelto en una melancolía. Algunas verdades no pueden permanecer ocultas, Clara, dijo la figura con voz grave. Tu herencia es un legado de sombras y luces, una historia de sacrificios que han marcado a tus antepasados. Este espejo te mostrará lo que olvidaste, pero ten cuidado. Su voz se apagó, llenando el ambiente de una inquietante amenaza. La imagen de su abuela volvió a aparecer, pero esta vez el fondo cambió. Clara pudo ver un jardín marchito, una antigua casa cubriendo un secreto, un medallón brillando intensamente en el centro. Cuantos más detalles emergían, más angustia sentía. Había algo de fondo gritando por liberación. Clara se llevó una mano a la boca, tratando de contener el grito al darse cuenta de lo que implicaba. El medallón no solo era un objeto, era una llave a algo más oscuro, a un destino que se negaba a dejarla avanzar. Debes elegir entre la herencia de tu sangre o la libertad de tu voluntad, musitó la figura, su voz ahora resonando como un eco lejano entre los objetos caídos en el desván. Si sigues la luz, podrías perderte en la oscuridad que te rodea. Si decides huir, la historia te seguirá. Un sudor frío le recorrió la frente mientras Clara sostenía el espejo con fuerza, sintiendo que su esencia se desgastaba. Las imágenes pasaron más rápido, casi frenéticas, y vio a mujeres llorando en un luto eterno, sombras atadas a un dolor sin final. Esta no es solo una historia, es una maldición, pensó, sintiéndose atrapada en un juego que no había elegido. Justo antes de que el espejo se volviera completamente opaco,
Clara pudo vislumbrar un relieve profundo, un símbolo que reconoció de inmediato. Su corazón se detuvo. Era el mismo símbolo que estaba grabado en el medallón. Esto no puede ser, murmuró, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. De repente, la oscuridad se cogió de su piel, arrastrándola hacia un abismo de promesas y advertencias. El aire se volvió todo un laberinto de murmullos, y Clara supo que había cruzado una línea. Con el espejo aún en mano, esa conexión con su pasado golpeó su pecho como un tambor. La decisión era inminente. En su mente resonaba un nombre que no se atrevería a pronunciar, pero que ya estaba escrito en su destino. Soy realmente quien creo ser, pensó, mientras unas hojas secas comenzaban a girar a su alrededor, como si el propio desván fuera parte del juego, y en ese instante, sintió el medallón arder como una señal que le decía que la batalla apenas comenzaba. Se giró para enfrentar a la figura y demandar respuestas. Pero lo que vio la dejó sin aliento. El rostro del ancestro en el retrato sonreía de nuevo, casi burlándose de ella. ¿Listo para descubrir hasta dónde te llevará tu verdad, Clara? Retumbó la voz, y con ello, las sombras se cernieron sobre ella, llevando consigo el eco de un secreto que jamás debió ser revelado. La decisión ardía en su interior. Continuaría la búsqueda por la verdad, aun sabiendo los riesgos, o se dejaría llevar por las sombras que la amenazaban. La verdad, tan negra como la noche, aún no se había revelado. Clara sintió que su visión se nublaba y el aire se espesoraba con una carga de premonición. El medallón en su pecho parecía latir al compás de su corazón, irradiando una energía que crecía, desbordando su esencia. Esto no es solo un espejo, pensó, mientras la figura de su abuela se desvanecía lentamente, como si tuviese un propósito que aún no entendía completamente. ¿Por qué la había guiado hacia este momento? En su mente resonaba la advertencia: algunas verdades no pueden permanecer ocultas, y el peso de cada palabra se sentía más consistente. El antiguo desván parecía cobrar vida alrededor de ella, como si las sombras se movieran, danzando en un ritual olvidado. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La risa burlona de su ancestro la siguió, un eco desgarrador. Estaba atrapada en un laberinto de secretos que la inhalaba mientras buscaba respuestas. Sin poder evitarlo, sus dedos tocaron el frío metal del medallón. Un impulso incontrolable la llevó a abrirlo. En su interior, una pequeña imagen se iluminó, mostrando una escena que nunca había visto: su familia en el jardín marchito, el mismo lugar que había aparecido en el espejo. Podía ver a su abuela risueña, rodeada de flores vivas, un caos de colores que nunca había conocido en su hogar. Pero ese momento de felicidad era solo un espejismo. La tensión en el aire era palpable, como un grito ahogado en el viento. De repente, las hojas secas a su alrededor comenzaron a girar, como si un torbellino se formara. Clara apartó la mano del medallón, entendiendo que debía actuar rápido pero sin saber qué dirección tomar. Su corazón latía violentamente, retumbando en su pecho al igual que el sonido del viento que se intensificaba. Clara, escucha, susurró uno de los murmullos, cada palabra cargada de urgencia. La clave está en el jardín. Tu decisión no solo afectará tu vida, sino también a las generaciones que vendrán. Sin pensar en las consecuencias, dio un paso hacia el marco de la ventana. La luz de la tarde se filtraba a través de las rendijas, proyectando sombras horrorosas en la pared. Podía sentir que algo invisible la empujaba hacia la verdad, obligándola a enfrentar lo que su familia había mantenido en secreto. La puerta del desván crujió a su espalda, y un frío helado recorrió su cuerpo como un aviso. Acercándose al formato del jardín que el espejo había revelado, Clara se preguntó si realmente quería desentrañar lo que había estado oculto. La valentía y el miedo luchaban dentro de su pecho, pero una chispa de determinación encendió su voluntad. Con un movimiento decisivo, Clara abrió la puerta, sintiendo el aire primordial del jardín marchito entrar. En ese momento, un grito se escuchó a la distancia, un lamento que heló su sangre. Elena, su hermana menor, estaba ahí en la penumbra, atrapada por lo que parecían ser sombras que emergían del suelo. «Clara, ayúdame», clamó Elena con una voz desgarradora que resonó como mil ecos de desesperación. Las sombras la rodeaban, formándose como serpientes y emergiendo de la misma tierra, buscando consumirla. El mundo se detuvo un instante.
Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y el medallón comenzó a brillar nuevamente, como un faro que pedía a gritos que se le prestara atención. ¿Debería usarlo para salvar a su hermana o arriesgarse a caer en el oscuro legado familiar? ¿Qué es este error? ¿Qué hago? Pensó, el miedo apretando su pecho. Mientras las sombras se acercaban, Clara cerró los ojos, sintiendo que cada latido era un llamado a la acción. Ella tenía que decidir rápido, porque la luz y la oscuridad estaban a punto de chocar en su reino ancestral de secretos. Al abrirlos, la visión del jardín se transformó, y Clara sabía que la hora había llegado. ¿Cuál será tu elección?, resonó la voz de su abuela, intensa y clara, en su mente. Y en ese instante crucial, Clara tuvo que decidir, salvar a Elena o enfrentar la verdad de su historia familiar. La batalla apenas comenzaba. Clara sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Miraba a su hermana, que estaba siendo arrastrada por las sombras con desesperación. Su grito se repetía en su mente, haciendo eco en cada rincón del desván oscuro. Clara, ayúdame. Resonaba como un mantra aterrador. A su alrededor, el aire estaba impregnado de un sentimiento de urgencia que casi podía tocar, como una tela espesa de miedo y desesperación. Las sombras se retorcían alrededor de Elena, como si tuvieran vida propia. Clara sintió un tirón incontrolable hacia el medallón en su pecho. La imagen de su abuela apareció en su mente, brindándole calma en medio de la tormenta. La clave está en el jardín, susurró nuevamente aquel eco. Lo recorrió una oleada de determinación. No podía dejar que el pasado decidiera el futuro de su hermana. Con cada segundo que pasaba, las sombras parecían multiplicarse, abriendo sus fauces para devorar a Elena. Clara se lanzó hacia su hermana. Aquella figura frágil, vulnerable, era todo lo que le quedaba. Los dedos de Clara buscaron el medallón, sintiendo su calor irrefrenable. Sin importar el costo, pensó, debo actuar. Mientras se acercaba, un viento helado fluyó por el jardín marchito, llevándose consigo el zumbido de las sombras. Clara sintió que el poder del medallón pulsaba contra su piel, guiándola. En un instante de lucidez, recordó lo que su abuela siempre decía: la fuerza no solo reside en la sangre, sino en la decisión de transformar el dolor en esperanza. Sin más dilación, sacó el medallón frente a ella. La luz que emanaba del objeto brilló intensamente, proyectando un halo que desdibujó la línea entre la luz y la oscuridad. Las sombras se detuvieron, aturdidas. Se acercó con valentía, sintiendo el calor irradiar su corazón mientras invocaba la memoria de su abuela. «Deteneos», gritó, su voz resonando como un trueno en la penumbra. Las sombras vacilaron. Clara pudo sentir su resistencia. Eran ecos de tragedias pasadas, lamentos de almas atrapadas. Pero debía enfrentarse a la verdad. Una verdad que su familia había intentado esconder bajo capas de silencio y olvido. «Tú no me poseerás». «No hoy», declaró, mientras la luz del medallón se intensificaba. El aire estalló en una sinfonía de gritos, pero Clara se mantuvo en pie, aferrada a su luz. Las sombras comenzaron a disiparse, gritando, como si su esencia se evaporara ante el brillo del medallón. Un instante y todo se detuvo. «Elena», gritó Clara mientras se arrodillaba junto a su hermana, quien yacía sobre el suelo, temblorosa pero a salvo. Con miedo, tocó su brazo. «¿Estás bien?». Elena abrió los ojos, pero había algo diferente. Un brillo extraño, una mezcla de miedo y entendimiento. La conexión entre ellas era palpable, pero Clara sabía que esto no había terminado. De repente, un nuevo susurro llegó a sus oídos, como un lamento lejano que rompía el silencio. «La verdad no está completa», decía una voz. A medida que la luz del medallón se atenuaba, claramente comprendió que lo que había enfrentado era solo el preludio de algo mucho más oscuro. Un eco de advertencia que resonó hasta lo más profundo de su ser. Clara y Elena intercambiaron miradas, llenas de preguntas, de horror. «Necesitamos saber más», afirmó Clara, su corazón latiendo con fuerza mientras un escalofrío recorría su espalda. «Esto no es solo sobre nosotras». Las sombras aún podían estar acechando, y un retazo de la historia familiar quedó atrás, esperando ser desenterrado. El jardín marchito claramente tenía más secretos que ofrecer, y la búsqueda de respuestas se había convertido en una batalla por su supervivencia.
El peso de su legado se sentía más pesado que nunca. ¿Cómo podremos enfrentarlos?, preguntó Elena, sus ojos reflejando la inquietud de Clara. Encontraremos la manera, respondió Clara, sintiendo una mezcla de miedo y valentía. Lo prometo. Mientras se ponían de pie, preparadas para el siguiente desafío, sabían que algo aún más amenazante las aguardaba en la bruma del jardín. ¿Estás lista para descubrirla? ¿Verdad que mis sombras se esconden? Se oyó una risa burlona a sus espaldas. Clara giró la cabeza rápidamente, sabiendo que el verdadero horror apenas comenzaba. Su corazón se detuvo ante la revelación. La oscuridad no se había ido. Había regresado con una venganza. ¿Qué más les esperaba en ese fragmento de legado familiar que parecía querer devorarlas a ambas? Clara sintió cómo su corazón se aceleraba al oír la risa burlona. No estaba sola en el jardín, la presencia ominosa de algo más, algo que esperaba en las sombras, se palpaba en el aire. Elena, aún temblorosa, se aferró a su hermana, buscando seguridad. El medallón que Clara sostenía comenzaba a dudar, su luz titilando como una vela en el viento. ¿Quién está ahí?, exigió Clara, su voz resonando con una mezcla de temor y desafío. En ese instante, la sombra a sus espaldas tomó forma, delineándose en una figura oscura que parecía hecha de la misma noche. «Eres valiente, pero también ingenua», respondió la figura, su voz profunda y sibilante, como un serpentear en la oscuridad. «No sabes lo que has despertado», Elena murmuró un Clara que la hizo girar. No era solo miedo lo que invadía el rostro de su hermana, había un hilo de reconocimiento, como si la figura oscura fuese parte de un rompecabezas familiar que no lograban entender aún. «No es solo un juego de luces y sombras», continuó la figura, acercándose lentamente. «Hay secretos en su hogar que han dormido durante siglos. Y ahora, son su responsabilidad». Cada palabra que pronunciaba era como un latigazo que cortaba el aire, llenando el espacio de una tensión con sabor a ceniza. Con la mente nublada por el miedo, Clara recordó lo que había escuchado una vez en un susurro del pasado de su familia, historias de una traición, de sangre manchada y promesas incumplidas. «Tú», gritó, reconociendo la sombra a medida que la luz comenzaba a abrirse paso. «Tú eres quien atrapó a Elena en las sombras». «¿Por qué?». La risa burlona resonó nuevamente. «No soy tu enemiga, Clara. Soy solo una guardiana de la verdad que se ha ocultado durante tanto tiempo. Sin embargo, si buscas respuestas, tendrás que pagar el precio». Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué precio?», preguntó, su voz casi un susurro. «Las verdades duelen. Y no siempre son lo que esperan oír», dijo la figura, sonriendo de forma impertinente. Con un movimiento, hizo que el jardín cobrara vida. Flores marchitas empezaron a susurrar, mientras un viento frío danzaba entre los árboles. Clara sintió como el miedo atacaba su pecho como un animal salvaje. «Basta», gritó. «No me asustarás. Solo quiero salvar a mi hermana». ¿Salvarla? «O quizás convertirla en la próxima en cargar con los secretos de su familia», dijo la sombra, ahora con una sombra de desafío en su voz. «La historia se repite, Clara. Una vez más, la oscuridad probará su dominio, a no ser que estés dispuesta a recibir lo que te corresponde». «¿Qué es lo que debo recibir?», inquirió Clara con determinación. En el fondo de su mente, sabía que cada respuesta podría contener un peligro latente. La figura sonrió, sus ojos centelleando como estrellas perdidas. «La verdad sobre tu madre», reveló. «Y el lugar donde fue sellada su memoria. Si deseas rescatarla de las sombras, deberás confrontar lo que ella dejó atrás». Elena soltó un gemido, mirándola a Clara como si quisiera preguntarle si realmente estaban listas para lo que eso significaba. «Y si no quiero saber», murmuró. «Yo prefiero quedarme en la oscuridad». «Pero cada sombra guarda un secreto», replicó la sombra, acercándose a Elena con un gesto demoledor. «¿No quieres saber por qué la oscuridad persigue a tu familia? Cada decisión está conectada, cada sacrificio cuenta una historia. ¿Es su herencia o su condena?». Clara sintió su mundo girar a su alrededor. La propuesta era tan tentadora como aterradora.
Podía liberar a Elena, pero a un costo que podría destruir todo lo que conocía. Las sombras se movieron frenéticamente, susurrando secretos recién despertados, mientras en su corazón el dilema palpitaba. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? Preguntó la sombra, sus labios en una mueca perversa. Las respuestas están al alcance de tu mano, Clara. Solo debes decidir. Mientras las brumas verdes del jardín parecían envolverlas, Clara se encontró atrapada en su propia mente. El destino de su familia estaba pendiendo de un hilo, y la verdad que podría liberarlas también podría condenarlas. ¿Estarían realmente listas para desenterrar lo que yacía escondido? Las sombras comenzaron a retumbar una y otra vez, como un eco de advertencia. Clara cerró los ojos, temiendo la respuesta que escaparía de sus labios. ¿Estás lista para el sacrificio? Se preguntó la figura, sonriendo con malevolencia, haciendo que todo se oscureciera ante ella. Entonces, una voz familiar, profunda y maternal, resonó en su mente: la verdad a veces es el peor espejo que podemos mirar. Clara sintió el vacío llenar su ser. Sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. Clara sintió como los ecos de su historia resonaban a su alrededor, llenando el jardín marchito de una inquietante energía. La sombra frente a ella se acercaba, y con cada paso, el miedo se apoderaba de su ser. ¿Estás lista para conocer la verdad, Clara? Preguntó la figura, su voz un susurro helado. Clara tragó saliva, el nudo en su garganta le recordaba que no había vuelta atrás, el medallón en su pecho comenzaba a pulsar, como si reconociera el peligro. Desde que había despertado, había sentido una desconexión con su propia vida, como si viviera en una historia ajena. Pero ahora, con Elena a su lado y aquel destino oscuro acechando, la lucha ya no era solo por su propia salvación sino por la de su hermana. Sí, exclamó Clara con más valentía de la que sentía, deseando que su voz no temblara. Quiero conocer la verdad, por difícil que sea. La figura sonrió, un brillo siniestro en sus ojos, como un depredador satisfecho ante su presa. Entonces mira a tu alrededor, Clara. Tu historia está en el aire, entre las sombras y las flores marchitas. Tienes que desenterrar lo que has estado evitando. Hay un lugar donde la memoria de tu madre se ha mantenido viva, pero también hay peligros que han dormido demasiado tiempo, dijo la sombra, gesticulando hacia el corazón del jardín. Las sombras comenzaron a moverse, revelando un camino que serpenteaba entre la maleza. Clara sintió que el aliento se le aceleraba. No se sentía lista, pero sabía que debía serlo. Elena se aferró a su brazo, sus ojos reflejaban miedo y una pizca de determinación. ¿Y si lo que encontramos es demasiado?, preguntó su hermana, su voz temblorosa. No podemos quedarnos aquí. Lo que venga, enfrentémoslo juntas, respondió Clara, dándole una mirada de apoyo. Un estremecimiento recorrió su espalda cuando la figura asintió, como si alentara su decisión. El camino se adentraba cada vez más en el jardín. Clara podía escuchar murmullos en el viento, como si las propias plantas le susurraran secretos, viejas historias de amor, pérdida y sacrificio. Recuerda, Clara, la verdad tiene un precio que pagar, se oyó la voz de la sombra mientras avanzaban. Finalmente, llegaron a un claro donde un antiguo roble se erguía, sus ramas extendiéndose como brazos protectores sobre un pequeño altar. En el centro, una vieja caja de madera, cubierta de raíces y tierra, parecía esperar. Este es el lugar donde debes buscar, señaló la sombra. Con manos temblorosas, Clara se acercó a la caja, sintiendo que el aire se cargaba de electricidad. Abrió con esfuerzo la tapa, y un frío intenso la envolvió. Dentro, encontró un diario desgastado, cuyas páginas estaban llenas de las letras de su madre, llenas de historias que hablaban de amor y de una lucha sin igual. Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos mientras leía sobre la difícil vida que había llevado. Elena se acercó, mirando por encima del hombro de su hermana. ¿Por qué nunca nos habló de esto?, le preguntó, la tristeza en su voz reverberaba de manera profunda. Clara cerró el diario, comprendiendo que no era solo ella quien había cargado el peso del silencio. Tenía miedo, como yo. Cuando lo entendamos, podremos liberarnos de esta oscuridad, respondió. Antes de que pudieran seguir explorando, la sombra se interpuso. No olviden lo que han encontrado aquí. Las palabras son puentes a la verdad.
Pero cuidado, porque los fantasmas del pasado no están dispuestos a dejarse ir tan fácilmente, advirtió. Un viento helado atravesó el claro como un aviso. Sin embargo, Clara y Elena ya habían tomado la decisión de enfrentar su historia familiar. Se giraron hacia la sombra, listas para enfrentar lo que fuera que viniera. Lo haremos no solo por nosotras, sino por mamá, dijo Clara con una determinación renovada. En ese momento, el roble pareció susurrar, sus hojas murmurando en un lenguaje que solo ellas comprendían. Con cada palabra leída, un destello de luz apareció del medallón, iluminando el camino hacia su destino. La sombra, ahora un poco menos ominosa, asintió. Recuerden que la luz también puede deshacer la oscuridad. Clara se sintió más fuerte, apoyada en la conexión con su hermana y el valor que llevaban dentro. El camino hacia el futuro comenzaba a despejarse, y a medida que avanzaban en su búsqueda, comprendieron que descubrir los secretos del pasado las liberaría de las sombras que habían atormentado a su familia durante tanto tiempo. Juntas, Clara y Elena estaban listas para enfrentarse a la historia, sabiendo que la verdad las uniría para siempre. El jardín marchito, que inicialmente había representado el temor y la culpa, ahora se transformaba en un símbolo de esperanza y renovación. Mientras el sol empezaba a asomar en el horizonte, Clara comprendió que, aun con los temores rampantes y las sombras acechando, la lucha valía la pena. Había tanto que salvar, tanto que descubrir. La verdad era su única luz, y así, tomadas de la mano, dieron el primer paso hacia la vida que merecían, un paso hacia la libertad. Este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora a este video para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer más. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber lo que piensas, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans apoyan a la comunidad y tú eres parte esencial de ella.